La prestigiosa periodista bielorrusa Svetlana Alexievich publicó algunas obras de denuncia. Incluso algunas de ellas fueron prohibidas. Libros como el que tengo en mis manos narran la historia de uno de esos héroes anónimos y su esposa, Lyudmila Ignatenko. Es la historia de un drama familiar como los muchos que se vivieron en Chernóbil. En medio de la noche escuché un ruido. No vi la explosión, solo las llamas. Todo parecía iluminado, el cielo entero. Y él seguía sin regresar. Se fueron para allá sin los trajes de lona, en camisa. Nadie les avisó. Los llamaron a un incendio normal. Estaba hinchado, inflado. Casi no tenía ojos. Leche, mucha leche, dijo mi amiga enfermera. Que beba 3 litros al menos. Vete, vete de aquí, me susurró. Esperas un niño. Vete de aquí. Pero yo me quedé. ¿Cómo iba a dejarlo allí? El doctor me dijo que no debía visitarlo más. Me miró fijamente y me dijo con frialdad que aquello ya no era mi marido, sino un objeto altamente radiactivo. Tenía el cuerpo entero deshecho. Todo él era una llaga sanguinolenta. Le levantaba el brazo y el hueso se le movía. Pedazos de pulmón e hígado se le salían por la boca. Yo metía mi mano en una gasa y le sacaba todo aquello. Cada noche. Lo colocaron descalzo en el ataúd. Un féretro de zinc que se colocó bajo unas planchas de hormigón. Todos tenían pánico a la radiactividad. Poco después, el mismo doctor me dio a mi hija recién nacida. Parecía una niña normal, pero en su hígado dormían 28 Roentgens y una lesión congénita de corazón. Era el legado de la radiación. A las 4 horas murió y me la trajeron en una cajita de madera. No podía ni llorar. La enterré yo sola, junto a su padre. Se llama Natasha, pero ni siquiera hay un nombre en su tumba. Solo queda su alma. Y allí enterré su alma. El alma de una hija de Chernóbil. Yacían cuerpos quemados que apenas se movían. Eran camas especiales, debajo de las cuales salía aire para aliviar el dolor de las quemaduras en alguna medida, para aliviar el sufrimiento. Uno de ellos me pidió un vaso de agua. Se lo di. Cuando me devolvió el vaso, pude apreciar en el cristal un trozo de piel. Era tremendo. ¿Qué más puedo decir? Es una tragedia. Es terrible. Hubo cientos de historias como esta. Historias protagonizadas por unos hombres que lograron con simples delantales de plomo cerrar aquella grieta que amenazaba nuestro mundo. David, con las manos desnudas frente al Goliat vaporoso de esa energía terrible. Con su valor pusieron freno a una catástrofe planetaria sin precedentes. Sin los liquidadores, Ucrania y Bielorrusia serían hoy la zona muerta, y la mitad de la población europea hubiera sido desplazada para siempre de sus hogares. La catástrofe humana y económica sería algo inimaginable. Ninguno
de los que realizaron estas operaciones de 3 minutos en el área del techo del reactor número 4 sobrevivió. Pero nos quedan sus caras, nos queda su determinación, nos queda su gesto para la humanidad del futuro. Y ese no podemos dejar que muera. Y ahora, con lo que tengo aquí dentro de mi mano, vamos a darle un giro, si cabe, más dramático a esta historia. Y vamos a comenzar haciéndolo con una posible casualidad. Hace tan solo unos días, en los cloisters medievales de Nueva York, del Metropolitan Museum, me encontraba con un libro abierto, el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan, año 98, en la isla de Patmos. Es el último libro de la Biblia. Dogma de fe, escritura sagrada. San Juan tiene una serie de visiones nunca bien explicadas, oníricas, pero que seguro que recuerdan cuando les hablo de conceptos como fin del mundo, anticristo, resurrección de los muertos o segunda venida de Jesús. Pues bien, San Juan cuenta más cosas que estaban allí delante de mis ojos en ese libro, que estaba precisamente abierto por una página muy particular, la página en que los ángeles exterminadores terminan con la tierra. Uno de esos ángeles exterminadores, quizá el más terrible, es el tercero. Ese ángel provoca la salida, como si fuera un sol en mitad de la noche, de una estrella de la muerte, una estrella que, según esta profecía de San Juan, caerá de nuevo a la tierra y envenenará las aguas y a las personas. En los viejos grabados y miniados se observa a la gente cayendo por un extraño mal, y en algunos incluso el propio cielo, el aire, es el que arde. Curiosa similitud con lo que pasó en Chernóbil. La gente, en mitad de aquella madrugada terrible, observó una estrella, una esfera achatada que era el núcleo de reacción de la central, elevándose en el aire, estallando como un sol, bajando de nuevo al suelo y a punto de contaminar las aguas. Pero hay más. Y como decía, el secreto se esconde en mi mano. Lo que están viendo es la raíz de una planta amarga. San Juan llamó a esa estrella de la muerte con un nombre muy preciso, quizá para que lo recordásemos. Esa estrella que envenenará el mundo se llama ajenjo. Y el ajenjo, en definitiva, es esto: una planta utilizada en la antigüedad para amargar las aguas. Pero aquí viene lo más terrible, lo que lleva 22 años causando polémica, a favor, en contra. Por ejemplo, profesores como Santiago Vilanova o escritores como Frederick Poole lo han llevado a su primera página en los libros. Y es que Chernóbil, en ucraniano, significa precisamente ajenjo. ¿Será por lo tanto real la profecía del tercer ángel exterminador? ¿Era lo que se vio en Chernóbil en mitad del 26 de abril del 86 la estrella del ajenjo? ¿La estrella del fin del mundo? Todos conocen las palabras de la Biblia de San Juan, autor del libro del Apocalipsis. Y el tercer ángel llegó y cayó del cielo una estrella ardiente como una luz, y esa estrella es ajenjo, y cayó sobre la tercera parte de las aguas y tierras, y fueron estas aguas amargas, y mucha gente murió por ese agua amarga. La traducción pues sí que tiene mucho que ver con lo que había pasado y que fue como que él lo predijo, ¿no? El evento negro para la historia de Ucrania. Ajenjo es el nombre, en español, en griego, absinthos, de una planta que, según los hebreos, tiene una raíz muy mala y unas hojas muy malas, y ellos pensaban que, como era muy amarga, mezclada con agua con gran intensidad, era un veneno. Entonces el ajenjo es el sinónimo en la Biblia de agua envenenada. Yo diría que es más que una casualidad. Curiosamente, esta palabra, que efectivamente es lo que significa Chernóbil, nadie tenía en su imaginación la posibilidad de que existiera esta concordancia. Probablemente sea algo que haya que preguntar a los que están más dedicados al tema de las ciencias ocultas, porque desde luego para un técnico, para un científico como es mi caso, realmente es impensable que Chernóbil signifique ajenjo. El autor del Apocalipsis
que él asimismo se llama Juan, aunque no sabemos quién es propiamente, escribe un libro durante el reinado de ese emperador y afirma que el fin del mundo es a la vuelta de la esquina. Es decir, si no es durante el reinado de ese emperador, pues inmediatamente. Entonces, yo creo, con otros muchos intérpretes, que la profecía del fin del mundo del Apocalipsis es una profecía equivocada. El autor se equivocó. Hay una iglesia que está justamente en el centro de Chernóbil, es una iglesia ortodoxa, donde el párroco siempre habla de la profecía del ajenjo, ¿no? Y de la hierba de Chernóbil. Ajenjo es un tipo de hierba amarga y la variedad negra realmente crece en Ucrania. Y hay una versión que asegura que la ciudad de Chernóbil tiene en su nombre raíz el nombre de esa hierba. Chernóbil, Chernobilka hierba. Y en la exposición tenemos un ramo de ajenjo. En la mañana del 27 de abril, después de que la población permaneciese más de 30 horas sometida a una monstruosa cantidad de radiación, 1.200 autobuses y 300 camiones aguardan en la calle central de Pripyat. En ese momento ya hay gente muy enferma, pero el silencio sigue siendo la consigna. El resto del mundo desconocía que más de 150.000 personas del área conocida como zona de exclusión iban a comenzar su penoso éxodo. Y yo sí que me acuerdo muchísimo de que, bueno, pues incluso en mi familia, pues mi tía fue con su niña pequeña, fue a coger un tren. En el tren no cabía ya nadie por la cantidad de gente que intentaba huir con los niños pequeños donde podía. Incluso pues ya ni vendían los billetes, la gente se metía en trenes, así estando de pie 10 horas, viajando de pie, y bueno, así fue el tema. Lo mismo pasaba con aviones, con coches, o sea, la gente ya intentaba huir. A través de megáfonos se avisó vivienda por vivienda. Además, administraban a los niños pastillas redondas y blancas. No se permitían preguntas. La idea era proteger sus glándulas tiroides del peligro del yodo 131, una sustancia liberada en gran cantidad desde hacía 2 noches. Se les prometió que regresarían en 3 días, pero muchos intuyeron la verdad. No iban a volver jamás a sus hogares. Los perros y los gatos quedaron tras las ventanas, despidiéndose de sus dueños. Poco a poco, convertidos ya en objetos altamente radiactivos, fueron eliminados a tiros. Miles de mascotas inertes decoraron aquella ciudad del fin del mundo, consagrando la urbe al definitivo triunfo de la muerte. Y esa escena y esos sonidos no se pueden arrancar de la memoria tan fácilmente. 60.000 personas, sin saber cuál era su rumbo ni qué estaba pasando, se embarcaron en aquel viaje hacia ninguna parte. La idea era realojarlos en zona segura, pero no se sabía exactamente dónde comenzaba esta. En los caminos, junto a pequeñas iglesias clandestinas, se detenían. Comunistas, creyentes y ateos se apiñaban junto a los rudimentarios altares. Hoy, en muchos de esos humildes templos, se encuentran Biblias radiactivas, que a veces están abiertas por el Apocalipsis de San Juan, Revelaciones 8, 10, 11. A la vera del camino, el pasto negro, la hierba amarga del ajenjo, lo observa todo en silencio. No muy lejos de allí, en operación considerada de alto secreto, los militares empleaban un líquido denso para lavar las casas de madera. Aquí observamos la operación en un documento de gran valor testimonial. Se sacaba a los más ancianos de los hogares y los metían en autobuses. Ellos no querían irse. No ocurría nada. El campo estaba en flor. No había fuego ni disparos. No sabían qué estaba ocurriendo. En un instante, las viviendas quedaban completamente deshabitadas, regadas por aquella sustancia a la que llamaron burda o brebaje. Su misión, fijar los radionúclidos mortales a la superficie, y que tras endurecerse, pudiese recogerse todo como una alfombra. Este es el proceso de descontaminación con la burda, ejecutado paso a paso. Lo que aquellos ancianos de la zona muerta desconocían es que 79 aldeas iban a ser borradas de la faz de la tierra. Sus casas, graneros, establos y huertos serían derribados por los bulldozers del ejército soviético.
Y en 12 de ellas, sobre toda esta historia, sobre todas las generaciones, 4 metros de tierra removida. Tierra negra de Chernóbil. Aquí hubo un pueblo. En esta llanura desolada vivieron cientos de campesinos a lo largo de más de 1000 años. Es la aldea de Kopachi tal y como la fotografió Igor Kostin. Jamás aparecerá de nuevo en ningún mapa. Hoy, solo la fría imagen de los satélites como Google Earth nos permiten intuir su recuerdo, como si de una arqueología del desastre se tratara. Una cicatriz en la explanada con nombres perdidos: Kopachi, Vilcha, Poleskoye, Kristogalovka. Nombres que un día tuvieron vida. Una vida vencida por los neutrones. En zonas mucho más amplias, hacia el sur, la nube letal ha dejado también sus señales. El valiente fotógrafo encuentra mutaciones animales, como la de este potro de 8 patas en Jitomir, una de las áreas más afectadas que jamás llegó a evacuarse. Envió las copias directamente a Mikhail Gorbachev, pero aún sigue esperando una respuesta. Muchas mutaciones en las plantas, creaciones de las propias plantas de estructuras muy anormales, crecimientos totalmente anómalos. En las poblaciones animales que se han estudiado, pues también muchas mutaciones, crecimientos extraños, más miembros de lo normal o carencia de miembros, cambios en la forma, cambios en el color, lo que demuestra claramente que la enorme cantidad de radiactividad que se liberó pues ha generado daños muy graves en las estructuras genéticas de muchos seres vivos. Los 1.200 viejos autobuses que seguían recogiendo a la gente asustada dejaban atrás algunas anomalías que con el paso del tiempo se convirtieron en leyenda. No lejos de la central, un bosque se volvió naranja. Los científicos nunca lo pudieron explicar. Hoy, este suelo sigue emitiendo una radiación próxima a los 3 Roentgen por hora, unas 300.000 veces más de lo recomendable. Muchos creían que era solo una leyenda, una de tantas exageraciones en torno a la gran catástrofe. Pero aquí está. Este es el bosque naranja filmado por los militares soviéticos, altivo y desafiando cualquier conocimiento humano. Un poco más allá se alzaba este viejo árbol. En él fueron ahorcados muchos ucranianos en la resistencia contra los nazis. Durante 40 años fue un símbolo de la lucha por la libertad durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no resistió el poder invisible de la radiación y se cayó él solo. Alguna vez en estas aldeas bullían las calles, los mercados y las escuelas, pero ya no hay nadie. Es como si los jinetes del apocalipsis las hubieran visitado una a una en mitad de la noche. En algunas de estas casas, los dueños, un minuto antes del éxodo, dejaron carteles que lo dicen todo. Querido hombre de paso, no busques objetos de valor. No los hay ni los hemos tenido. Haz uso de todo, pero no lo destroces. Regresaremos. Perdónanos, querida casa nuestra. En aquellas primeras madrugadas, bandas de ladrones se colaban dentro de estas tumbas de madera. Desconocían que la radiación concentrada entre estas 4 paredes podía matar con solo permanecer allí 5 minutos. Muchos delincuentes sí lo sabían y, sin embargo, robaron todas las pertenencias que allí quedaron. Las cacerolas, los platos, los iconos o las muñecas, todas llegaron al mercado negro y comenzaron su imprevisible viaje, de mano en mano, a pesar de que estaban marcadas por una maldición de 24.000 años. Mientras todo esto estaba ocurriendo, el pueblo soviético seguía sin saber absolutamente nada. Hasta el día 28 de abril, a las 9:02 de la noche, en la popular sección del Tiempo, se lee el siguiente comunicado. Ha ocurrido un accidente en la planta de energía de Chernóbil y uno de los reactores resultó dañado. Están tomándose medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se está asistiendo a las personas afectadas. Se ha designado una comisión del gobierno. Al mismo tiempo, de espaldas al mundo, seguían ocurriendo historias tan dramáticas como la que pasamos a ver. Los rumores ya son imparables y recorren toda Ucrania. El primer secretario del partido ucraniano, Vladimir Chervisky, intenta prohibir el gran desfile del 1 de mayo, la fiesta más importante en la Unión Soviética. Asegura que el nivel de radiación en Kiev convertirá el acto en una procesión dirigida por la propia muerte. No le hacen caso. La consigna sigue siendo la misma: que no cunda el pánico. 1 millón de personas
muchas de ellas niños de muy corta edad, toman las calles. Tiempo después, Chervisky se suicidó. Mirad, esta es una carta secreta. Totalmente secreta. Con fecha del 27 de junio de 1986. Digamos, unos 2 meses y medio después de la catástrofe. En este documento secreto pone: sobre reforzamiento del régimen de secretismo acerca de los trabajos de liquidación en la central. Punto 4. Mantener el secreto. No dar ninguna información sobre la catástrofe. Mantener el secreto. No dar ninguna información sobre los resultados del tratamiento. Punto 3. Mantener el secreto. No dar ninguna información sobre el nivel de la contaminación radioactiva del personal que participa en los trabajos de liquidación de la catástrofe en la central. Lo firma apellido Sulchenko, jefe de la delegación 111, dirección principal del Ministerio de Sanidad de la URSS. Recuerdo una visita a Moscú. Tuve un encuentro con Sergei Lorsev, que era miembro del Politburó y presidente de la agencia TASS, poderosísima agencia de información, y hablamos de Chernobyl. Y me dijo: hay que evitar que la proyección emocional de la realidad genere una realidad de alarmas incontroladas. Concretamente me enteré de la noticia al aterrizar en Frankfurt, porque nos llamaron desde el ministerio y nos lo comunicaron. Fue algo curioso en el sentido de que como que estábamos en Frankfurt, y Frankfurt está mucho más cerca de Chernóbil de lo que lo está Madrid, había una cierta alarma en el propio aeropuerto, hasta el punto de que en algún momento nos dijeron: cuanto antes volváis a emprender el vuelo hacia Madrid, mejor, porque aquí igual llega un momento en que hay que hacer alguna evacuación o alguna... Es decir, que la primera impresión fue de una cierta alarma. La noticia nos llegó como a todo el mundo, tarde, porque a España yo creo que llegó como 4 o 5 días después de que se hubieran producido los hechos, ¿no? Hubo ahí un cerrojazo informativo de mucho calibre y la verdad es que fue un suceso que a todos nos alarmó, pero creo que nos enteramos realmente de lo que era, de la trascendencia que tenía cuando había pasado un cierto tiempo. Estaba todo muy teñido por lo político. ¿Por qué lo digo? Estaba teñido por lo político porque el incidente se había producido en la Unión Soviética. Entonces había habido antes un incidente nuclear en Estados Unidos, un poco tiempo antes, que también había sido, y se había convertido en la batalla casi ideológica, ¿no?, de lo nuclear. Entonces los sectores que eran más anti-yanquis, les costaba un poco de trabajo decir: oiga, que esto es gordo. Yo creo que algo de eso hubo en su principio. Falta mucha información, el gobierno de Moscú se oculta mucha información, la misma agencia, la OMS, incluso la ONU ha sido acusada de no explicar suficientemente bien qué es lo que pasó, pero principalmente creo que no nos han explicado la verdad porque nadie sabe qué implica un accidente nuclear en el organismo humano. Parece mentira, ¿eh? Han pasado 22 años y yo honestamente tengo la impresión de que no conozco todos los datos. Podría poner la mano en el fuego de que es una catástrofe impresionante que ha afectado a cientos de miles de personas, con efectos que incluso algunos no se habrán descubierto, sobre los alimentos, sobre el ganado, que también se ha hablado mucho, pero con los niveles de investigación científica que tenemos ahora, yo no creo que nadie pueda pontificar sobre cuáles han sido hoy, a estas alturas, los efectos reales. Hoy día sigue habiendo, ¿verdad?, una falta de fiabilidad en los datos que conocemos. Se habla de 500.000 de personas afectadas por distintos tipos de dolencias relacionadas con la radioactividad, pero ha faltado información precisa. Tal vez hay algunos interesados, aparte de en su momento, en que no se conozca la verdad de Chernóbil. En ese instante, noticias de todo tipo recorren Occidente. Los rotativos norteamericanos hablan de fosas con decenas de miles de muertos, mutaciones espantosas en niños y adultos, animales feroces y gigantescos que se habían deformado en el espacio de unas horas,
y bosques que se habían vuelto rojos repentinamente. Había comenzado una batalla desinformativa que de inmediato enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética. Gorbachov aparecerá el 14 de mayo ante el mundo. Han pasado 20 días desde la explosión. En su comunicado parece especialmente molesto con este tipo de sucesos reflejados en la prensa americana. Los toma como un ataque al pueblo soviético. Desgraciadamente, había cosas mucho más preocupantes, cosas que estaban ocurriendo en su país y que no se iban a conocer hasta muchos años después. Detectados nuevos y graves problemas en las compuertas de drenaje situadas debajo del reactor, se hace necesario, volviendo a temer por una nueva explosión interna, que 3 voluntarios accedan a una especie de depósitos de agua altamente radiactiva. En esta ocasión, no se trata de cruzarla a la altura de las rodillas. Se han llenado completamente y hay que sumergirse directamente en el abismo. El ingeniero Legasov aseguró que nunca fue tan terrible conducir a unos hombres a una muerte tan certera. Contó además que confesaron la verdad de la situación a un destacamento con conocimientos de inmersión. Y todos los integrantes, sabiendo que era una misión sin regreso, dieron un paso adelante cuando se pidieron 3 voluntarios. Con trajes de neopreno, dándose la mano antes del último salto, aquellos hombres se sumergieron en el pozo contaminado y letal, aguantando de forma sobrehumana para desactivar las compuertas del fondo. Y Legasov, hasta su último instante, en mitad de las imágenes de la tragedia que se le repetían el día que decidió poner fin a su vida, recordó con nitidez la decisión, el arrojo y la mirada de las personas más valientes que jamás pudo conocer. Un ejemplo de lo más noble del género humano, una hazaña que merecía algo más que el silencio.